Bueno, vamos a mirar un poco este nuevo sistemita que vamos a utilizar para programar. Nosotros veníamos programando primero en el Blocky Game, después con el Scratch y ahora vamos a utilizar el MBlock. En el MBlock, si ustedes miran, tenemos los comandos son muy similares a lo que teníamos en el Scratch, ¿sí? Una vez que uno aprende a programar en bloques, se puede programar lo que uno desea. En este programa vamos a utilizar para programar plaquetas, ¿sí? Nosotros vamos a poder programar cualquiera de las plaquetas que están viendo acá, ¿sí? Por el momento vamos a comenzar con el pandita, que sería lo mismo que en el Scratch, que le dábamos órdenes al gato o a algún objeto, una manzana o lo que fuera. En este caso, como icono principal tiene un panda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer caminar todo este borde, que gire, que camine todo este borde, que venga para acá, que pegue la vuelta manzana así, ¿sí? Entonces, primero y principal, ¿se acuerdan que cuando hacíamos la programación de volar, lo que aparecía volando aparecía de acá para acá, ¿sí? Después aparecía, iba haciendo la sensación de volar? Bueno, la programación va a ser medio similar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros tenemos posiciones X y posiciones Y, la dirección y el tamaño, todo como teníamos en el Scratch, ¿sí? Si yo me posiciono acá, fíjense que X figura menos 197, porque esa es la posición original, y que está ahora, digamos, y la posición en Y es 127. Si yo me voy a la otra punta, la posición en X cambió en 194, fíjense que ahora está positivo, y en 127 sigue Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a posicionar acá. Tenemos, cuando presiono la banderita, comienza la programación. Eso era como siempre. Y yo ahora voy a probar primero cuántos pasos necesito hacer para llegar hasta acá. Eso lo hacíamos de la siguiente manera. Poníamos un repetir, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, pueden retomar lo que era el tutorial del hazlo volar. ¿Y qué es lo que iba a repetir yo? En movimiento tenemos pasos, pero ¿dónde tienen que ser los pasos? ¿Sí? Si yo pongo acá, por ejemplo, tengo X y tengo Y. Para que camine horizontalmente van a tener que hacer X, y para que camine para abajo o para arriba va a ser Y. Eso sigue siendo igual en toda la programación que veníamos viendo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, cambiar X 10 unidades, quiere decir que va a incrementar 10 unidades en X. Vamos a posicionarlo acá y vamos a probar hasta dónde camina. Caminó hasta ahí. Entonces yo le voy a dar, o le puedo dar más pasos o le puedo dar más repeticiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le pongo 20 repeticiones, vuelvo al lugar donde quiero que arranque y le doy play. Fíjense que ya avanzó un poco más, entonces le vamos a poner 30 y volvemos para atrás. Me voy y todavía no llegó al final, entonces le vamos a poner, a ver, 35. Lo vuelvo para atrás para probar de vuelta y bueno, le vamos a poner 40, entonces queda un número redondo porque todavía tiene un margen para llegar. Entonces, una vez que está ahí, llegó hasta la otra punta. ¿Y qué es lo que tendría que hacer ahora? Ahora tendría que girar. Una vez que hace eso, tiene que girar 90 grados, ¿sí? Entonces, pongo play, girar 90 grados. Y ahora tendría que caminar hasta abajo. Si camina hasta abajo, yo puedo repetir esto, por ejemplo, ¿sí? Pero tengo que cambiar esto acá. ¿Por qué? Porque si yo pongo en X, va a seguir horizontalmente. Lo que tiene que cambiar es la repetición, tiene que cambiar en Y. ¿Por qué? La posición que se mueve para arriba y para abajo era Y. Pero como tiene que venir para abajo, fíjense que acá figura Y 125. Y para abajo figura menos 142. Entonces tengo que ir restándole paso. Voy a poner acá menos 10, por ejemplo, ¿sí? Y hacemos una prueba. Vamos a poner acá. Lo voy a poner de vuelta en la posición original que estaba, era 90 grados. Vamos a escribir acá 90.
y lo vuelvo al lugar original. Entonces ahora pruebo. Llego hasta el final y fíjense que se pasó un poco, entonces le voy a poner menos repeticiones a esto. Le vamos a poner 35. Y vamos de vuelta. Posición original, menos 90. Y lo vamos a poner acá arriba de vuelta. Comenzamos. Sigue siendo largo, entonces vamos a poner 30. Volvemos, esto es así, a prueba y error. Vamos a ir buscándole cuál es la mejor opción para que quede como que camina por el borde. Vamos de vuelta. Bien, quedó un poquito más, le vamos a poner 25. Fíjense que este tamaño de la página es más larga que esta, por eso tengo que ir acomodando esos valores. Vamos a poner menos 90, perdón. Y vamos de vuelta a probar. Probamos. Bien, ahora tiene que hacer, fíjense que caminó de acá hasta acá y de acá hasta acá. Ahora tiene que hacer lo mismo, pero para el otro lado, o sea, de acá para acá y de acá para acá. ¿Qué haría yo? Cada cual después programa como quiera, ¿sí? Yo lo que haría sería lo siguiente. Duplico esto. Este que iba positivo ahora va a caminar negativamente y este que iba va a caminar positivamente. Entonces ahora sí, posiciono acá y lo que voy a hacer es acomodar al panda de vuelta en su lugar y que empiece a caminar a ver si hace lo que yo quiero que camine todo el borde de la pantalla. Bien, hizo eso. Y ahora si yo quiero que camine sin que pare, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar únicamente el control, acuérdense, el por siempre. Todo esto va a estar dentro de un por siempre. ¿Qué quiere decir el por siempre? Hasta que yo no ponga pausa, va a seguir funcionando la programación. Comenzamos y ahora hasta que yo no vuelva a parar va a estar dando vuelta el panda, ¿sí? Como modo de tarea, lo que yo quiero que haga es lo siguiente. Antes de la tarea, fíjense que si yo pongo play ahí, no va a funcionar de vuelta como estaba funcionando. Fíjense qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque yo la programación que tengo figura que empieza desde acá arriba. Entonces yo eso le tengo que dar la posición original siempre. Si yo pongo play ahí, fíjense que hace cualquier otra cosa. ¿Cómo solucionamos eso? Lo voy a posicionar de vuelta en la posición original, ¿sí? Para que siempre arranque de acá. O sea, la vez que yo pongo la banderita tiene que aparecer acá. Y eso se llamaba inicializar la variable o inicializar la posición en este caso. Si yo me voy a movimiento, fíjense que acá figura menos 201 en X y en Y 131. Y si yo miro acá, fíjense estos datos. 201 acá y 131 es la misma posición que está acá. Entonces, esto es lo que yo necesito. Cuando arranca el juego, ¿sí? O sea, yo voy a hacer esto así. Cuando yo pongo la banderita, lo primero que voy a hacer es ponerlo al panda en esa posición. En X, en menos 201, que es donde está ahora, y 131, que es donde está ahora, que es la misma que está acá. Y la dirección tiene que ser 90. Entonces también le voy a poner eso, le voy a decir que apunte a la dirección 90. Entonces, cuando yo presiono la banderita, siempre va a estar en esa posición y después hace todo el resto. ¿Sí? Hacemos la prueba. Bien, si yo pongo detener, ¿se acuerdan que hoy si yo ponía iniciar, de vuelta arrancaba, pero arrancaba desde el lugar donde está ahora y eso hacía que esté mal? Ahora cuando yo pongo comenzar con la banderita, va a empezar en la punta donde tiene que arrancar siempre. ¿Sí? Fíjense que yo lo detengo acá ahora y va a arrancar siempre desde arriba. Eso sería la programación para dar vuelta todo alrededor. A modo de tarea yo le voy a decir, quiero que haga lo contrario, que empiece de acá y haga la inversa, que camine del otro lado para acá, para acá, para acá y para acá. ¿Cómo lo harían? Esa es la tarea para esta actividad.